Bien, vamos a hacer una lectura de algunos fragmentos de Thomas Bernhard, Trastorno. Vamos a poner aquí al pequeño Benny para animar un poco el vídeo. Ahí. Vamos a empezar con la descripción del lugar. El 26 salió mi padre a las 2 de la madrugada hacia Saya para visitar a un maestro, al que encontró moribundo y dejó ya difunto cuando volvió a salir enseguida en dirección a Hulburg, para tratar allí a un niño que en la primavera se había caído en una tina para cerdos llena de agua hirviente y que ahora, dado de alta en el hospital, llevaba ya varias semanas con sus padres. Este es un poco el ambiente depresivo tan típico de nuestro autorzuelo. La brutalidad del campo. En realidad, dijo, había más brutos y criminales en el campo que en la ciudad. En el campo la brutalidad, lo mismo que la violencia, era la base de todo. La brutalidad de la ciudad no era nada comparado con la del campo, y la violencia de la ciudad, nada comparada con la del campo. Los crímenes de la ciudad, los crímenes urbanos, no eran nada en comparación con los crímenes del campo, con los crímenes rurales. Vamos a la página 26 para ver las relaciones sociales. Nuestras relaciones eran caóticas y difíciles en todos los aspectos, y las de él con mi hermana, y las mías con mi hermana, las más caóticas y difíciles. Vamos a la 33, 32, 33. Arte y naturaleza tengo puesto. 32, 33. No, sí. En el fondo, sin embargo, nunca había tenido verdadera necesidad de literatura científica, de literatura poética, dijo, y esa característica suya se iba haciendo más acusada. Para las llamadas bellas letras estaba, en la medida en que se iba haciendo una idea más clara y consecuente de las cosas, cada vez menos abierto, las consideraba como una falsificación de la naturaleza, siempre penosa y en general ridícula. Los escritores mancillan siempre la naturaleza con sus obras, de forma más o menos diletante, más o menos aplaudida, más o menos totalmente desenfocada con respecto a los acontecimientos. En la 52 tenemos un famosísimo fragmento sobre el suicidio, que yo creo que es uno de los fragmentos, ya digo, 52, más interesantes de toda la novela. Yo no había pensado nunca en suicidarme, dije, pero mi padre dijo que la idea del suicidio le había sido siempre muy familiar. Ya de niño había buscado en esos pensamientos refugio de otros. Se le habían ocurrido de cuando en cuando solo como algo necesario para la vida, y los había cultivado como algo en que poder descansar, pero nunca como algo inmanente. Los dos pensamos entonces en lo peligroso que era que mi hermana estuviese entregada constantemente, quizá por completo, a la idea del suicidio. Unas veces a la idea del suicidio y otras a intentos de suicidio. Ya de muy pequeña mostraba tendencias suicidas, y mi padre dijo que de un sentimiento concebido al principio teatralmente podía surgir luego un sentimiento natural, que terminase en una catástrofe. En la 58 tenemos un buen fragmento en torno al aislamiento. En la 58. Seguro. 58. Sin embargo, dijo, ningún hombre podía soportar vivir en un aislamiento tan completo sin sufrir daños graves, gravísimos, en su inteligencia y en su carácter. Sabido era que había hombres que de repente, en el momento más crítico de sus vidas, a las que consideraban desde un punto de vista filosófico, buscaban una prisión, a la que se trasladaban y en la que se consagraban entonces a un trabajo científico o a una fascinación poético-científica.
y que esos hombres llevaban siempre consigo a su prisión a alguien que los quería. El aislamiento, uno de los grandes temas de Thomas Bernhard, unido a la colosal tarea, la vocación poético-científico-divina que tienen estos personajes tan chusqueros. En la 60 y 61, de nuevo esta obsesión que aúna aislamiento, enfermedad mental, enfermedad psíquica y tarea colosal. Durante mucho tiempo no oí nada, y luego solo palabras que en su mayor parte carecían de sentido para mí y que, por último, se refirieron claramente a la labor literaria del industrial. En las últimas semanas, decía el industrial, había hecho enormes progresos y pensaba que iba a hacer enormes progresos. Aunque he destruido todo lo que había escrito hasta ahora, dijo, he hecho, sin embargo, enormes progresos. Dijo que ahora se preparaba para una tarea que duraría años y que posiblemente lo destruiría. No, dijo, no me dejaré destruir. También hay un momento muy interesante en el que un maestro, creo que era, un maestro acaba en la locura y empieza a dibujar cosas diabólicas. Lo diabólico que aparecía cada vez con más fuerza en sus dibujos había impresionado a sus padres. Con líneas delicadas, el maestro dibujaba un mundo que era un mundo autodestructivo y que los atemorizaba más cuanto más les dibujaba. Pájaros despedazados, lenguas humanas desgarradas, manos de 8 dedos, cabezas abiertas, extremidades, pies, manos, órganos sexuales arrancados de cuerpos invisibles, personas que se ahogaban al andar, etc. Bajo la piel del maestro había ido apareciendo cada vez más la armazón ósea de su calavera, que él dibujaba a menudo, cientos y miles de veces. Cuando el maestro hablaba se podía apreciar con mayor claridad todo el infortunio de su construcción interna. Muy buen fragmento, la verdad. En la 85 nos habla de la falta de comunicación, tan típica en este escritor austriaco, gracias a Dios ya muerto. 85, falta de comunicación. Ahora soy suficientemente fuerte para enfrentarme conmigo mismo, pensé. A menudo me avergonzaba la sensación de ser más fuerte que otros, una sensación que tenía siempre, pero no lo decía. Lo más extraño en mí era mi falta de comunicación, que era totalmente distinta de la falta de comunicación de mi hermana. Mi silencio era opuesto al de mi hermana, y el silencio, la falta de comunicación de mi padre, era, a su vez, totalmente distinto del mío. Lo que sé de él, pensé, es siempre demasiado poco para podérmelo imaginar en todas sus partes, tal como es. En la 95, 94, ya al final, poco antes de empezar con El Príncipe, verdadero corazón de esta entradilla, nos habla de la enfermedad física y mental. Porque en verdad en Bernhard hay implícita una crítica al dualismo cuerpo-alma. A esa clase de deformidad, dijo mi padre cuando estuvimos fuera, viene a añadirse siempre la correspondiente locura. A causa de la enfermedad física se produce, como consecuencia, la enfermedad mental. A partir de la 95 tenemos al famoso príncipe, un narrador puramente bernhardiano. De hecho, en la página 160 se describe lo que para mí es el narrador bernhardiano. El onanismo de la desesperación. El onanismo de la desesperación. Yo creo que es un poco el resumen que se puede hacer de este autor, de la prosa de este autor. Prosa neurótica, desquiciada, muy divertida, muy cómica. Evidentemente onanista, muy pajera. Es un pajerillo este hombre, aunque probablemente era impotente. En la 105, unas consideraciones en torno a las palabras que nos puede recordar un poco a Wittgenstein. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un trabajo
en el que relacionáramos a Wittgenstein con Berger, evidentemente una cosa muy sencilla de hacer. Pues mira, podríamos coger de la 105 las siguientes palabras. Ante mi padre, por ejemplo, dijo el príncipe, yo no podía utilizar nunca la palabra torcido, ni las palabras embutido, Auschwitz, SS, campaña de Crimea o política realista. Todos tenemos palabras que no se nos pueden decir. Mis hermanas, mis hijas, mi hijo, todos sufren porque ante determinadas palabras reaccionan siempre de forma inevitablemente penosa. Pensé que delante de Cegetmaya no debía emplear la palabra topo. Sin embargo, de repente dije la palabra topo, seguramente para ponerlo a prueba. Dije, es una horrible comarca de topos, la del Pushkas, y pude observar el penoso estado en que instantáneamente había quedado sumido. Realmente tuve desde el principio la sensación de que no debía enfrentar a C.G. Maya con la palabra topo, con su patria. Lo enfrenté con ella y mi suposición de que le dolía oírme pronunciar la palabra topo le recordaba a su patria. Quedó confirmada. Bueno, aparte siendo vídeo pues bueno, con el primero o con el segundo. Con el del Tractatus o con el de la pragmática de las investigaciones. En la 124. La verdad es que es el único tono con el que puedes tratar a Berger, realmente. Quiero decir, hay gente muy subnormaloide que se lo toma demasiado en serio y piensa que es un narrador terrible, solipsista, desesperado, pero es sobre todo muy cómico por lo exagerado que es. Bueno, por lo exagerados que son sus personajes, que él no es el príncipe de Saurau. 124, mecánica intelectual, tengo apuntado. Así que empezará en mecánica. El príncipe, sometido cada vez más a su mecánica intelectual centrada en la alta exaltación y la alta especulación, mi padre, en sus estados de debilidad, incluido aquel estado que se había convertido en los últimos meses en el más insoportable de los tormentos, por sus discusiones masoquistas, mi padre, consigo mismo, encerrado con cerrojo en su propio cuarto, que no había interrumpido durante la estancia en Londres de su hijo y que probablemente porque tendría que vivir hasta el fin de sus vidas en Jojover había llevado de la forma más... Bueno, no, era hasta ahí solo. Sí. Mecánica intelectual centrada en la alta exaltación y la alta especulación en sus estados de debilidad, incluido aquel estado que se había convertido en los últimos meses en el más insoportable de los tormentos, por sus discusiones masoquistas consigo mismo, encerrado con cerrojo en su propio cuarto, que no había interrumpido durante la estancia en Londres. Bueno, ya deja de ser interesante. En la 126, sobre la aniquilación. Recuerda un poco a Julius Vansen, ¿no? Por lo tremendo que es. A ver. Señalándonos grandes zonas del valle devastadas por la crecida que recientemente había cubierto grandes extensiones debajo de Hochhovernitz, mientras yo aquí apenas han pasado 3 semanas, me paseaba de un lado a otro, incapaz de decir nada de la monstruosa devastación de la crecida. No, esta no era. Cago en mis muertos. Ah, coño, me cago en la puta. Aniquilado. No, era el párrafo anterior. Un párrafo que hay. Dijo que a menudo sentía la inmensa historia de los... empezamos. Dijo que a menudo sentía la inmensa historia de sentimientos y piedras derrumbarse y renacer en sustancias totalmente nuevas, lo que era para él un proceso en que todo se aniquila para hacerse definitivo. 126. 135, ruidos en el cerebro. También muy típico de los personajes de Berger. Ruidos en el cerebro que nos puede remitir, bueno, sí, a Poe, evidentemente, ¿no? Al corazón del actor, al silencio. A ver. Ruidos en el cerebro. A ver, ¿dónde está esto?
Ah. Mientras con la mayor seguridad, porque los conozco, nos conducía a través de nuestro pensamiento y de nuestras propias tinieblas, me encontraba siempre en medio de los espantosos ruidos de mi cerebro, separado de la vida, dijo el príncipe Saurau. Entre mi propia gente sentía que para todos ellos hacía tiempo que me había vuelto invisible, y lo sentía cada vez con más fuerza. De pronto no estuve ya a su disposición, no estuve ya allí. Me esforcé por dejar un reflejo de mí, lo que me costó el mayor esfuerzo, y permití que se mirasen todos en ese reflejo. Me había imaginado que gracias al rato pasado en las murallas y en el patio, después de la comedia, podría hacer de nuevo en la biblioteca un avance en la vida. Aproveché la oportunidad, pero en realidad no lo conseguí. Los ruidos de mi cabeza me impiden hacer nada. Los oigo desde hace ya tiempo, cada día duplicados, dijo el príncipe Saurau. Sin embargo, mi tormento es algo a lo que usted no tiene acceso, le dijo a mi padre. Solo visita al príncipe, pensé, para curarle el insomnio, sin hacer nada contra su enfermedad, contra su... como cada vez se ponía más de manifiesto mientras paseábamos por las murallas exteriores del castillo. ¡Demencia! 138-39. Tenemos aquí. Todos se sientan allí. A ver dónde está esa cosa, esa parte. Todos se sientan allí y escuchan lo que digo sobre la naturaleza y oyen hablar del concepto de naturaleza y del concepto del anticuerpo en la naturaleza y del concepto de la naturaleza del anticuerpo, y de repente veo a mi familia. Un Hotchgobernitz monstruosamente grande, monstruosamente envejecido, una historia aterradora cada vez más sombría hacia su origen, un espantoso hedor de la estirpe, un arte, una artificiosidad de la estirpe cada vez más hediondos, un laberinto de mensajes de horror de difuntos que llevaron el nombre de Soró, en el que, de vez en cuando, oigo todavía realmente gritos de espanto, querido doctor. Oigo realmente gritos de espanto que salen del laberinto de mi familia. Los gritos de espanto demasiado tardíos de los que murieron antes que yo. Tendría que haberme releído un poco antes los fragmentos, la verdad, para leerlos un poco del tirón, no trabándome. Es que soy un poco más profesional. Hotchgobernitz. ¿Cómo cojones se dice eso? 140. En la 140 tengo señalados 4 fragmentillos. El príncipe dijo, como una realidad previa enormemente diferenciada. Los veo a todos, veo esa realidad que está hecha de mí y de la que estoy hecho. Y en mi cerebro sigue el estruendo. En la lejanía allí abajo, en el valle, sobre un puente de madera, como en un teatro de marionetas accionado mecánicamente desde abajo, vimos unos trabajadores que obedecían a un capataz invisible y oímos un estruendo que, de repente, se aceleró con rapidez y subió hasta nosotros, a través del bosque, por el aire repentinamente frío. El príncipe dijo, tengo la impresión de que sería natural que, en cualquier momento, el mundo se desintegrase. ¿O es quizá la naturaleza la que debe aniquilarse? Bueno, un fragmento muy interesante también. Bueno, es muy repetitivo. También ahí está la gracia. Es muy hipnótico porque es muy repetitivo. Porque realmente los libros de Berghan son libros con muy pocas ideas, con muy pocos elementos. Y la gracia es precisamente como los va estructurando de tal forma que no resulta aburrido, sí repetitivo, sí neurótico, pero no del todo aburrido leerle. 154. Relación con el hijo. El hijo se supone que va a destruir la herencia, va a ser el último de esta familia aristocrática de zumbados, de pringaos, de payasos ociosos. A ver. La 140. No, 154. Solo 154. Relación con el hijo, a ver. Efectivamente, era así. Efectivamente, escribe mi hijo, doctor, el hecho de que deje
de que deje perderse y destruirse la herencia paterna es una monstruosidad. Efectivamente, soy el único hombre de Centro Europa que deja perderse 3.840 hectáreas de tierra. Bueno, la relación con el hijo, complicada. También con el padre, que se suicida. 164. Cuando veo hombres... A ver, 164. ¿Dónde está cuando veo hombres? Cojones. Cuando oyen su nombre. Cuando se creen... Cuando veo hombres desgraciados, dijo el príncipe. Son personas que arrastran por las calles su sufrimiento y convierten así el mundo en una comedia que, naturalmente, hace reír. En esa comedia todos padecen úlceras de naturaleza mental y física y sienten placer por su enfermedad mortal. Cuando oyen su nombre, da lo mismo la escena se desarrolla en Londres, en Bruselas o en Estiria. Se asustan, pero intentan no mostrar su sobresalto. La verdadera comedia la ocultan todas esas personas en esa otra comedia que es el mundo. Cuando se creen inobservados, huyen siempre de sí mismos hacia sí mismos. Grotesco. Sin embargo, el lado más ridículo no lo vemos, porque el lado más ridículo es siempre el de detrás. Dios habla a veces por su boca, pero utiliza las mismas palabras vulgares que ellos, las mismas frases torpes. Bueno, hasta aquí, está bien. Está chido. 171, su hijo loco se encierra. Bueno, no sé si era el hijo o era el padre, creo que era el padre. A ver. No, esto creo que era el hijo. A ver, no sé, es difícil. Nosotros sus padres. Creo que este era el hijo, sí. Entre los 21 y los 23 años se encerraba en su cuarto durante días enteros, sin dejarlo siquiera para comer, por amor a sus ideas. Todos tenemos largos periodos en que no existimos, solo parecemos existir. A veces la existencia real y la aparente de un hombre se mezclan de una forma que le resulta mortal. Esto también le pasó al padre, que acabó suicidándose. Pero aquí estaba hablando del hijo, yo creo. Bueno, el hijo también va camino de ser un loquete. 172, 73. Suicidio y comedia. A ver, hasta las fechas. Hasta mediados de siglo, no hemos sabido desarrollar al máximo otro tema que el suicidio. Todo es suicidio. Lo que vivimos, lo que leemos, lo que pensamos, son instrucciones para suicidarse. Los muertos, dijo el príncipe, son más atractivos que los que no lo están todavía. Se nos recuerde lo que se nos recuerde y se nos señale lo que se nos señale, se nos recuerde la muerte y se nos señala la muerte. Junto a la ventana en la noche observamos a varios funámbulos que caminan por sogas tendidas hacia el infinito y los gritos se castigan con la muerte. Sin embargo, siempre cuando hablamos de suicidio, ponemos en marcha algo cómico. Me vuelo o me meto una bala en la cabeza, me pego un tiro, me ahorco. Resulta cómico. ¿Cómo puedo pedirle? Le escribí ayer a mi hijo. ¿Cómo puedo pedirte que tengas confianza en mí cuando yo no tengo en ti la más mínima? No tengo la más mínima confianza en mi hijo. Y luego se queja de que el hijo sea un locuelo como él. Lo poético en la 174. Aquí había uno muy... Lo poético me resulta sospechoso porque produce en el mundo la impresión de que lo poético fuera la poesía y a la inversa la poesía lo poético. La única poesía, dije, es la naturaleza y la única naturaleza la poesía. El único concepto establecido, doctor. En la 184. Suicidio del padre. A ver. Del administrador. Las 2 últimas semanas, dijo el príncipe, su padre había escrito solo pan y agua en la hoja. Ya no abría la puerta, tampoco se lavaba ya y, con frecuencia, muy de mañana, lo oían pasear de un lado a otro del cuarto, hablando solo en voz alta, pero no entendían nada. Repentinamente, 2 días antes de su suicidio, dijo, había renunciado a sus paseos por el cuarto y a sus soliloquios incomprensibles, y todo en el cuarto había enmudecido.
No obstante, ya no les inquietaba porque, a causa de su padre y su hermano, se habían vuelto totalmente apáticos. Bueno, esto es lo que le pasó al padre antes de suicidarse, que se encerró. El hijo también de joven tuvo sus momentos de encierro. Ahora estaba, se supone que en Londres. Aunque bueno, tampoco nos podemos fiar de este príncipe desaurado. Suicidio. ¿Por qué se suicidó el padre? En la 191 nos dice algo. Durante días enteros nos ocupamos de la cuestión. ¿Por qué suicidio? Reproducimos detalles. Y tenemos que decir, sin embargo, que todo en la vida del suicida, ahora sabemos que durante toda su vida ha sido siempre un suicida, que ha llevado una vida de suicida. Es causa y motivo de su suicidio. El suicidio nos parece siempre repentino. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos. Nos hemos sorprendido, aunque solo fuera por un segundo, de su suicidio. Amortajado en el pabellón de recreo, dijo el príncipe, mi padre daba la impresión de estar mortalmente asustado. Su cabeza destrozada se me aparece a menudo de noche, en los contextos más extraños.